Carlos se despertó temprano, como lo hacía todos los días. El sol aún no había salido, y la ciudad estaba envuelta en una fina niebla que hacía el aire frío y húmedo. Después de una ducha rápida, Carlos se puso su uniforme azul descolorido, que llevaba el logotipo de la gasolinera donde trabajaba. Se ajustó la gorra en la cabeza y le dio un suave beso en la frente a su esposa, Luciana, que aún dormía. Miró a sus hijos, Mariana y Pedro, acurrucados bajo las mantas en la habitación de al lado. Suspiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros, pero también la fuerza de quien sabe que necesita luchar cada día para mantener a su familia. Al salir de casa, caminó por las calles aún dormidas del barrio, esquivando los pocos coches que pasaban apresurados. El camino hacia la gasolinera no era largo, pero para Carlos, cada paso representaba un recordatorio de su dura rutina. Al llegar al trabajo, fue recibido por el sonido familiar de los coches parando en las bombas, el olor a combustible en el aire y el murmullo constante de las conversaciones entre conductores y frentistas. Carlos comenzó su turno con el mismo entusiasmo de siempre. Conocía a muchos de los clientes que frecuentaban la gasolinera, algunos desde que él había comenzado a trabajar allí, hace casi 5 años. Con una amplia sonrisa y un saludo educado, llenaba el tanque de cada coche, limpiaba los parabrisas y ofrecía revisar el aceite, siempre atento a las necesidades de cada conductor. Para Carlos, cada cliente era una oportunidad de practicar lo que más le gustaba, ayudar. Mientras atendía a un conductor apurado, Carlos vio un viejo escarabajo oxidado acercándose lentamente a la bomba más lejana. El coche emitía un sonido de motor ahogado, pareciendo que en cualquier momento podría desistir de la lucha contra los años de uso y la falta de mantenimiento. Al volante, una anciana de apariencia frágil y cabello canoso recogido en un simple moño, se esforzaba por estacionar. Llevaba un vestido floreado desgastado y un par de zapatos viejos que denunciaban una vida de batallas diarias. Carlos se acercó con una sonrisa cálida, casi su marca registrada. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle?». La anciana, que más tarde descubriría se llamaba Carmen, lo miró con una sonrisa tímida pero preocupada. «Buenos días, hijo», respondió con voz suave, mientras hurgaba en su bolso. «Necesito llenar el tanque, pero, ¡ay, qué vergüenza! Creo que olvidé mi cartera en casa». Carmen continuó revolviendo el bolso con dedos temblorosos, tratando de encontrar algo que sabía que no estaba allí. Sus ojos se llenaron de preocupación y vergüenza. «Últimamente tengo la cabeza en las nubes. No sé cómo pude olvidar», murmuraba para sí misma, perdida entre la angustia de necesitar el combustible y la falta de dinero para pagarlo. Carlos, al observar la angustia de la señora, no dudó. Podía ver en las arrugas de su rostro y en su forma humilde de vestir que Carmen no intentaba engañarlo, era solo una señora en apuros, alguien que podría ser su propia abuela o madre, perdida en medio de las preocupaciones diarias. «No se preocupe, señora. Hoy puedo ayudarla, no hay problema». Antes de que Carmen pudiera protestar, Carlos ya estaba llenando el tanque del escarabajo, mientras la anciana lo miraba con ojos asombrados. «Hijo, no es necesario que hagas esto, puedo volver después, te lo prometo», dijo ella, intentando detenerlo, pero Carlos solo sonrió y continuó llenando el tanque. Cerró el registro de la bomba y puso la tapa en el escarabajo, volviéndose hacia Carmen. «No se preocupe, señora. Cuando pueda, pase por aquí y paga. Y si no puede, tampoco pasa nada. Lo importante es que usted esté tranquila y siga su camino». Carmen lo miró con lágrimas corriendo por su rostro, sin poder creer la generosidad de aquel joven. «Eres un ángel, hijo mío. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí hoy. Dios te bendiga». Carlos sonrió y saludó, viendo mientras Carmen, visiblemente emocionada, arrancaba el escarabajo y se alejaba despacio. Volvió a su trabajo, con el corazón ligero por haber ayudado a alguien necesitado. Para él, el acto era pequeño, un simple gesto de bondad que no merecía tanta alabanza.
Carlos creía que el mundo podía ser un lugar mejor si cada persona hiciera su parte, incluso con pequeños gestos. Mientras reanudaba su rutina, sus compañeros de trabajo, que habían presenciado toda la escena, comenzaron a murmurar entre ellos, intercambiando miradas de desaprobación y curiosidad. Para ellos, la actitud de Carlos no solo era inusual, sino también imprudente. La gasolinera tenía reglas claras sobre cómo manejar los pagos, y lo que Carlos hizo podría ser visto como una violación directa de esas normas. Poco tiempo después, uno de los frentistas se dirigió rápidamente a la oficina de la gerente, informando lo sucedido. Carlos, por su parte, siguió atendiendo a los clientes, ajeno a la tormenta que se avecinaba. No tenía idea de que ese acto de generosidad, que parecía tan natural y correcto para él, desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida. La gerente de la gasolinera, doña Marcia, era una mujer de mediana edad, de semblante rígido y personalidad exigente. Conocía a Carlos desde hacía años, pero su postura profesional rara vez le permitía ignorar las reglas en favor de una buena acción. Al escuchar lo que había sucedido, frunció el ceño y pidió que Carlos fuera llamado a la oficina. Carlos entró en la pequeña y sofocante oficina de la gasolinera con una sensación de nerviosismo creciente. Doña Marcia estaba sentada detrás de su escritorio, con los brazos cruzados y una expresión seria. Carlos, comenzó ella, mirándolo directamente. Me dijeron que pagaste por el combustible de una clienta más temprano. Carlos asintió, explicando tranquilamente la situación. Ella parecía estar en una situación difícil, doña Marcia. Solo quise ayudar. Dijo que volvería a pagar. Marcia negó con la cabeza, impasible. Carlos, entiendo que tus intenciones fueron buenas. Pero aquí tenemos reglas. No podemos permitir que los empleados paguen por el combustible de los clientes. Esto abre precedentes que no podemos sostener. Lamentablemente, tendré que tomar una decisión al respecto. Carlos sintió el estómago revolverse. Sabía que estaba en problemas, pero nunca imaginó que la consecuencia sería tan severa. Doña Marcia continuó, con un tono que mezclaba decepción y determinación. Carlos, eres un buen empleado y todos te aprecian. Pero necesitamos seguir las reglas. Y, lamentablemente, tendré que terminar tu contrato. Estás despedido. Carlos se quedó allí, paralizado, las palabras de Marcia aún resonando en su mente. Despedido. Había intentado hacer el bien, pero ahora estaba sin trabajo, sin el sustento para su familia. Salió de la oficina sin palabras, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras caminaba de regreso a casa, sus pensamientos estaban sumidos en un torbellino de emociones, vergüenza, tristeza, ira. Pensó en su esposa y sus hijos, y cómo les diría que, ese día, la bondad que tanto valoraba le había costado todo. El sol se estaba poniendo cuando Carlos finalmente llegó a casa, el peso del despido aún presionando su corazón. Y en el silencio de esa tarde, se preguntó si el mundo realmente recompensaba la bondad, o si todo no era más que una ilusión. Carlos caminaba a casa, arrastrando los pies por el asfalto irregular de las calles. El peso del despido hacía que cada paso fuera más difícil y su mente estaba inmersa en pensamientos confusos. La visión de su hogar, una pequeña casa sencilla con paredes descascaradas, le trajo un nudo en el pecho. ¿Cómo se lo contaría a Luciana? ¿Cómo explicaría a sus hijos que no sabía cuándo entraría el próximo salario por la puerta? Al abrir la puerta, Carlos intentó disfrazar el desánimo. Las risas de los niños resonaban por el pasillo mientras jugaban en la sala. Mariana y Pedro, sus hijos, corrían alrededor del sofá, sus carcajadas llenas de inocencia y despreocupación. Carlos se detuvo por un momento en la puerta, observando la escena. Por un instante, trató de guardar ese momento de felicidad, un respiro de normalidad en medio del caos que estaba a punto de compartir. Luciana, su esposa, apareció en la cocina con un viejo delantal atado a la cintura, removiendo una olla en la estufa. El aroma de arroz con frijoles frescos se esparcía por el aire,
dándole a la casa un toque de hogar que siempre reconfortaba a Carlos después de un largo día de trabajo. Ella levantó los ojos cuando notó a Carlos parado en la puerta, y su sonrisa cálida rápidamente se transformó en una expresión preocupada al notar el semblante abatido de su esposo. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Ocurrió algo?, preguntó Luciana, con la voz llena de preocupación. Carlos trató de forzar una sonrisa, pero la expresión de tristeza y vergüenza era difícil de esconder. Se sentó en la silla de la cocina, con las manos en el rostro, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Luciana, hoy, en la gasolinera, me despidieron, dijo finalmente, con la voz temblorosa. El silencio que siguió fue cortante. Luciana se detuvo, bajando la cuchara con la que servía el arroz, y miró a su esposo, tratando de procesar la noticia. Los niños seguían jugando, ajenos a la tensión que se había instaurado entre los adultos. ¿Qué? ¿Pero por qué, Carlos? ¿Qué pasó? Luciana se acercó, arrodillándose junto a él, sosteniendo sus manos. Carlos explicó lo ocurrido, relatando cómo usó su propio dinero para ayudar a la anciana en la gasolinera, la reacción de los compañeros y la firme decisión de la gerente Marcia de despedirlo. Cada palabra salía con dificultad, como si revivir el momento trajera de vuelta toda la vergüenza y frustración. Luciana lo escuchó atentamente, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin apartar la mirada. Hiciste lo correcto, Carlos, dijo ella, con la voz firme pero llena de emoción. Sé que siempre quieres ayudar, así eres tú. No te sientas culpable por eso. Carlos asintió, tratando de encontrar consuelo en las palabras de su esposa, pero la incertidumbre sobre el futuro aún lo consumía. Vamos a encontrar una solución, juntos, como siempre lo hemos hecho. Los días que siguieron fueron una mezcla de búsqueda incesante de trabajo y creciente frustración. Carlos salía de casa temprano todos los días, con la misma gorra descolorida, llevando un currículum doblado en el bolsillo. Recorría los barrios cercanos, entrando en tiendas, restaurantes y otras gasolineras, preguntando por vacantes. Escuchaba las mismas respuestas repetidamente: estamos con el cuadro completo o deje su contacto, si surge algo, le llamamos. A medida que los días se convertían en semanas, la situación en la casa de Carlos se deterioraba. Las cuentas se acumulaban en la mesa de la cocina, apiladas como un recordatorio constante de la realidad que estaban tratando de enfrentar. La nevera, antes abastecida con lo necesario para alimentar a la familia, ahora mostraba estantes vacíos. El arroz y los frijoles, que eran básicos en todas las comidas, empezaron a disminuir hasta convertirse en porciones racionadas, cuidadosamente divididas para que duraran un día más. Carlos hizo todo lo posible para no dejar que la tristeza se notara ante los niños. A veces fingía salir al trabajo para no preocuparlos, volviendo más tarde como si hubiera tenido un día normal, cuando, en realidad, pasaba las horas caminando por la ciudad, con la esperanza de encontrar algún tipo de oportunidad. Intentó vender algunas de sus pertenencias, objetos que tenían valor sentimental, pero el retorno económico fue mínimo. Una tarde, mientras Carlos volvía a casa, desanimado después de otro día sin encontrar trabajo, se detuvo en una panadería del barrio. El olor a pan fresco invadió sus fosas nasales, trayendo recuerdos de tiempos más fáciles. Miró al panadero, un hombre de mediana edad con un delantal manchado de harina. Carlos ya había atendido al hombre varias veces en la gasolinera. Sin pedir nada, el panadero miró a Carlos y, como si leyera la desesperación en sus ojos, empujó una bolsa de panes hacia él. «Llévatelos para tus hijos, Carlos», dijo el panadero, con una sonrisa solidaria. Carlos, conmovido por la amabilidad, aceptó los panes, tratando de contener las lágrimas. Al llegar a casa, Carlos le dio la bolsa de panes a Luciana, que sonrió a pesar de la preocupación que no podía esconder. En la mesa, vio a Mariana dar un trozo de su pan a Pedro, sonriendo mientras compartía lo poco que tenían. Ese gesto, pequeño pero cargado de amor y unión, hizo que el corazón de Carlos se calentara, incluso en medio de las adversidades.
Sabía que, de alguna manera, seguirían luchando, juntos. Pero la situación se agravaba cada día. El hambre empezó a formar parte del día a día. Hubo noches en las que Carlos y Luciana se iban a la cama con el estómago vacío para asegurarse de que los niños tuvieran algo que comer. Luciana escondía la desesperación detrás de una sonrisa resiliente, pero Carlos veía la tristeza en sus ojos. Ella nunca se quejaba, siempre mostrando apoyo incondicional, incluso cuando él volvía a casa sin buenas noticias. Un día, Pedro, el hijo menor, preguntó inocentemente: «Papá, ¿cuándo vamos a poder comer carne otra vez?». La pregunta sorprendió a Carlos y le hizo tragar saliva. Miró a Luciana, que apretó su mano por debajo de la mesa, ofreciendo apoyo silencioso. «Pronto, hijo», respondió Carlos, forzando una sonrisa. «Pronto». Carlos se sentía cada vez más presionado por la necesidad de proveer para su familia, pero tampoco podía evitar el sentimiento de impotencia. Sabía que estaba haciendo lo mejor que podía, pero las circunstancias eran implacables. La presión financiera empezaba a asfixiar el hogar, transformando la casa, que antes era un refugio de amor y seguridad, en un lugar de incertidumbre y miedo. Una tarde, mientras volvía a casa una vez más con las manos vacías, Carlos vio una fila de personas frente a una iglesia. Curioso, se acercó y se dio cuenta de que estaban distribuyendo cestas básicas para familias necesitadas. Dudó por un momento, el orgullo luchando contra la necesidad. Carlos nunca quiso depender de la caridad, siempre creyó que podía superar las dificultades con trabajo y esfuerzo propio. Pero, en ese momento, el hambre de su familia pesaba más. Carlos entró en la fila, cabizbajo, tratando de ignorar la vergüenza que sentía. Cuando llegó su turno, una voluntaria de sonrisa acogedora le entregó una cesta básica. «Todo estará bien», le dijo, y esas palabras simples tocaron a Carlos profundamente. Asintió con la cabeza, llevando la cesta con una mezcla de alivio y vergüenza. Cuando llegó a casa, Luciana vio la cesta en sus manos y no necesitó explicaciones. Lo abrazó con fuerza, sin decir nada. Sabía cuánto significaba eso para él, y ese abrazo era su manera de decirle que no había vergüenza en pedir ayuda, que eran un equipo y que, juntos, encontrarían una salida. Con el tiempo, los esfuerzos de Carlos y el apoyo incondicional de su familia comenzaron a mostrar pequeños signos de esperanza. En medio de la adversidad, Carlos se mantuvo firme, con la certeza de que, a pesar de las dificultades, no estaba solo. La fuerza y resiliencia de Luciana y la inocencia alegre de Mariana y Pedro eran un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, había luz al final del túnel. Y así, Carlos continuaba su camino, sin saber que, al otro lado de la ciudad, alguien estaba a punto de cambiar su vida de una manera que jamás podría imaginar. Lo que parecía ser el fondo del pozo era, en realidad, el preludio de una nueva oportunidad, una recompensa por su generosidad que nunca esperaría. La rutina de Carlos y su familia se había transformado en una batalla constante por la supervivencia. Cada día era una lucha por poner comida en la mesa, y las esperanzas de Carlos de encontrar un nuevo trabajo empezaban a desvanecerse. La búsqueda incansable de empleo se volvía más desesperada, y la presión de mantener a su esposa e hijos lo consumía. Cada mañana, Carlos se despertaba con el amanecer, los primeros rayos iluminando las paredes simples de su casa. Luciana, ya despierta, preparaba el café, que en los últimos días se resumía a agua caliente y algunos panes duros que quedaban de la donación del panadero. Carlos se levantaba en silencio, tratando de no despertar a los niños que aún dormían. Miraba los rostros serenos de Mariana y Pedro y sentía una punzada en el pecho. Era difícil enfrentar el día cuando sabía que podría volver a casa con las manos vacías otra vez. Carlos se ponía la ropa con cuidado, alisando el uniforme azul que aún guardaba de la gasolinera, con la esperanza de que pronto tendría otro trabajo para reemplazar el que perdió. Luciana lo observaba, con los ojos llenos de preocupación, pero siempre encontrando fuerzas para una sonrisa. Sabía que Carlos necesitaba ánimo,
y nunca dejaba que se notara el miedo que sentía por el futuro de la familia. Mientras caminaba por las calles en busca de trabajo, Carlos pasaba por escaparates y puertas cerradas, con carteles de "estamos contratando" que, cuando preguntaba, revelaban ser solo esperanzas falsas. En cada lugar al que entraba, las respuestas eran las mismas: vacantes cubiertas, registros temporales, promesas de respuesta que nunca se concretaban. Carlos llenaba formularios, dejaba su currículum y esperaba, pero los días pasaban y las llamadas no llegaban. En casa, Luciana intentaba mantener el ambiente lo más ligero posible para los niños. Inventaba historias y juegos para distraerlos, haciéndolo mejor para que Mariana y Pedro no notaran lo grave que era la situación. Por la noche, a la hora de la cena, Luciana dividía lo poco que tenían en platos, decorando el escenario con palabras de optimismo. «Hoy tenemos una cena especial de reyes y reinas», decía ella, mientras servía pequeñas porciones de arroz y frijoles. Los niños reían, felices de participar en el banquete, y Carlos observaba con un nudo en la garganta, admirando la fortaleza de su esposa, que incluso ante la escasez, lograba mantener la alegría y la esperanza vivas para sus hijos. Mariana, de 7 años, era lista y perceptiva. Notaba las expresiones cansadas de sus padres y la ausencia de algunos alimentos que antes eran comunes en la mesa. Un día, se acercó a Carlos, tirando de la manga de su camisa. «Papá, ¿por qué ya no compramos más chocolate? A mí me gusta mucho». Carlos se arrodilló junto a su hija, acariciando sus cabellos oscuros. Trató de encontrar una respuesta que no rompiera el corazón de la niña. «Vamos a comprar pronto, querida. Te prometo que traeré el chocolate más grande que hayas visto», dijo él, forzando una sonrisa. Pedro, el más pequeño, parecía más ajeno a la situación, pero a veces hacía preguntas que partían el corazón de Carlos. «Papá, ¿vamos a almorzar en el restaurante otra vez cuando vuelvas al trabajo?», preguntó Pedro, recordando los raros momentos en que la familia había comido fuera para celebrar alguna ocasión especial. Carlos, sin querer decepcionarlo, dijo que sí, pero por dentro se preguntaba cuándo y cómo podría cumplir esas promesas. Una tarde, Carlos estaba sentado en un banco de plaza, cansado y desanimado después de otro día infructuoso de búsqueda de empleo. Los pocos ahorros que quedaban apenas alcanzaban para pagar las cuentas básicas y la idea de pedir ayuda a familiares o amigos lo incomodaba. Siempre había sido un hombre orgulloso de su trabajo y de la capacidad de proveer para su familia. Ahora, se veía ante una realidad que nunca imaginó vivir. Mientras estaba allí, observando a las personas pasar apuradas, Carlos notó una fila frente a la iglesia del barrio. Curioso, se acercó y vio que estaban distribuyendo cestas básicas. El peso del orgullo lo hizo dudar, pero la imagen de sus hijos lo impulsó a dar el paso y entrar en la fila. Se sintió avergonzado, pero también aliviado al darse cuenta de que no estaba solo. Otras familias, rostros conocidos del barrio, también estaban allí, enfrentando sus propias luchas silenciosas. Cuando llegó su turno, una voluntaria de sonrisa amable le entregó la cesta básica. Carlos agradeció, tratando de contener la emoción. Ella le dijo algo que siguió resonando en su mente: la vida puede ser dura, pero siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Carlos asintió, sin poder responder. La cesta no era grande, pero en ese momento parecía un tesoro inestimable. Al llegar a casa con la cesta básica en los brazos, Carlos fue recibido por Luciana, que se dio cuenta de inmediato de lo que él había hecho. Sin decir una palabra, ella lo abrazó con fuerza. Sabían que, a pesar de la vergüenza, eso era necesario. Luciana sacó un saco de arroz y un paquete de frijoles de la cesta y, con una expresión de determinación, comenzó a cocinar. La cocina, que antes estaba silenciosa, ahora se llenaba de un aroma reconfortante, trayendo una sensación de normalidad que no sentían hacía semanas. En los días que siguieron, las cosas continuaron siendo difíciles, pero la pequeña ayuda de las cestas básicas trajo algo de alivio. Carlos y Luciana aprendieron a estirar cada comida, a hacer que lo poco pareciera mucho. Aún así,
el hambre seguía siendo una constante. Había noches en las que se sentaban en la mesa solo para acompañar a los hijos, sin tocar los platos, para asegurarse de que Mariana y Pedro tuvieran suficiente. Carlos hacía lo posible por mantener el ánimo, pero en momentos de silencio, cuando los niños dormían, él y Luciana se sentaban a la mesa y compartían sus miedos en susurros. Una noche, después de que los niños se fueron a la cama, Carlos estaba sentado en el pequeño patio de la casa, mirando el cielo estrellado. Luciana se unió a él, trayendo 2 tazas de té. Se sentaron en silencio por un tiempo, simplemente disfrutando de la compañía del otro. «Saldremos de esta, Carlos», dijo Luciana, rompiendo el silencio. «Sé que ahora es difícil, pero eres un buen hombre. Esto no pasará desapercibido». Carlos la miró, sintiendo que las lágrimas se formaban en sus ojos. Sabía que Luciana creía en él, pero en ese momento, él no podía creer en sí mismo. «Solo quisiera poder hacer más por ustedes», murmuró, apretando su mano con fuerza. «Siento que estoy fallándoles a todos». Luciana negó con la cabeza, apretando la mano de Carlos con cariño. «Nunca nos fallas, Carlos. Estamos juntos en esto. Y sea cual sea el desafío, lo enfrentaremos juntos. Nos enseñaste a ser fuertes, a nunca rendirnos. Y eso es lo que vamos a hacer». En los días siguientes, Carlos continuó su búsqueda incansable. Incluso cuando parecía que todas las puertas estaban cerradas, él salía cada mañana decidido a encontrar una solución. Luciana, por su parte, hizo todo lo posible por ahorrar cada centavo, ajustando las recetas y cuidando a los niños con un optimismo que sorprendía a Carlos cada día. Un día, cuando Carlos volvía a casa tras otra búsqueda infructuosa de trabajo, encontró una pequeña nota en el bolsillo de su chaqueta. Era de un vecino al que apenas conocía, pero que, al saber de su situación, dejó un mensaje y algo de dinero como ayuda. «La vida tiene sus altos y bajos, pero nunca está solo», decía la nota. Carlos, emocionado, guardó la nota con cariño. Cada pequeño gesto de bondad que recibía parecía reavivar su esperanza, recordándole que, por más difícil que fuera el camino, aún estaba rodeado de personas que se preocupaban. Y fue esa chispa, esa pequeña luz de esperanza, la que lo mantuvo en pie, que lo hizo seguir adelante, sin saber que pronto su vida daría un giro inesperado. Mientras Carlos enfrentaba cada día, Carmen, la anciana a la que ayudó en la gasolinera, tampoco olvidaba el gesto de generosidad que cambió su día. Sin que Carlos lo supiera, su bondad estaba a punto de ser recompensada de una manera que nunca podría haber imaginado. Y, en el fondo de su corazón, Carlos seguía creyendo que las buenas acciones, incluso las más pequeñas, podían transformar el mundo de alguien y tal vez, con suerte, transformar su propio mundo. Carlos se despertó esa mañana con el peso del cansancio acumulado en los hombros. Cada día parecía más largo y arduo que el anterior. Despertó antes de que el sol saliera, pero no podía seguir durmiendo. La preocupación por el futuro de su familia pesaba en su mente como una nube constante. Luciana aún dormía a su lado, exhausta por las largas noches tratando de ajustar las cuentas, recortando gastos y haciendo malabares para que lo poco que tenían durara lo máximo posible. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido para no despertar a los niños. En la cocina, Carlos miró la nevera casi vacía y se encontró pensando en qué podría hacer para mejorar la situación. Suspiró profundamente, pasándose las manos por el rostro, sintiendo el peso de la responsabilidad y la desesperanza que trataba de alejar a toda costa. Encendió la cafetera con el poco café que quedaba y se sentó a la mesa, perdido en sus pensamientos. Mientras tomaba el café, sus ojos se posaron en la pila de cuentas sobre la mesa: luz, agua, alquiler, todas sumando un valor que no podía pagar. Luciana apareció en la puerta de la cocina, con el cabello despeinado y una sonrisa cansada en el rostro. Se acercó y acarició el hombro de Carlos. «Buenos días», dijo suavemente, aunque ambos sabían que no había nada bueno en ese día. «Todo va a salir bien, Carlos. Solo necesitamos tener fe».
Él la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. Luciana era su fortaleza, su apoyo incondicional, y aunque los momentos fueran difíciles, siempre encontraba una manera de traer algo de luz. Seguiré buscando, dijo él, con la voz algo quebrada. Hoy intentaré en algunos lugares nuevos. Luciana asintió, apretando las manos de Carlos. Sé que lo lograrás. Siempre lo haces. Después del breve desayuno, Carlos salió una vez más en busca de trabajo, sin saber que ese día traería una sorpresa que cambiaría todo. Mientras caminaba por las calles, Carlos pensaba en la señora Carmen, la anciana que ayudó en la gasolinera. Su rostro venía a su mente de vez en cuando, especialmente en los momentos en que se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. Carlos siempre recordaba su agradecimiento sincero, y eso le daba consuelo, aunque no esperara nada a cambio. A media tarde, después de otro intento fallido, Carlos decidió volver a casa más temprano. El sol estaba fuerte y el calor hacía que su ropa se le pegara al cuerpo, aumentando la sensación de agotamiento. Caminaba despacio, arrastrando los pies por el asfalto caliente, cuando su celular comenzó a sonar. El tono familiar sonó como una alarma en un día silencioso, y Carlos rápidamente sacó el teléfono del bolsillo, esperando que fuera una respuesta a uno de los currículums que había dejado. El número en la pantalla era desconocido. Carlos dudó por un momento antes de contestar. Hola, dijo, la voz cargada de una mezcla de cansancio y esperanza. Hola, ¿hablo con el señor Carlos? La voz al otro lado era suave, femenina y educada. Sí, es él. ¿Con quién hablo? Señor Carlos, mi nombre es Consuelo, y soy la secretaria de doña Carmen, la señora a la que ayudó en la gasolinera. Carlos sintió un nudo en el pecho al escuchar el nombre de Carmen. No lo esperaba y, de inmediato, su mente comenzó a buscar respuestas al motivo de la llamada. Ah, claro. ¿Cómo está? ¿Pudo resolver lo de la cartera? Consuelo soltó una pequeña risa al otro lado de la línea. Sí, lo resolvió y, de hecho, doña Carmen me pidió que me pusiera en contacto con usted. Le gustaría agradecerle personalmente lo que hizo ese día y, bueno, también tiene una propuesta para usted. Carlos se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Una propuesta? No podía imaginar de qué se trataba. Propuesta, repitió, con tono de sorpresa en su voz. Disculpe, pero no entiendo muy bien. Sí, respondió Consuelo, aún con tono calmado y amigable. Doña Carmen quedó muy conmovida por su generosidad y le gustaría hablar con usted sobre una oportunidad. ¿Podría venir a su casa mañana? Puedo enviarle la dirección. Carlos asintió, aunque Consuelo no podía verlo. Claro, puedo ir. Envíeme la dirección, por favor. Después de colgar el teléfono, Carlos sintió una mezcla de ansiedad y esperanza agitándose en su pecho. Contó a Luciana sobre la llamada en cuanto llegó a casa, y ella quedó igualmente sorprendida y curiosa. Quizás sea algo bueno, Carlos, le dijo, apretando sus manos. Esperemos que esto traiga algo positivo para nosotros. Al día siguiente, Carlos se arregló con lo mejor que tenía, una camisa social que solía usar en las raras ocasiones especiales y unos pantalones jeans que, aunque descoloridos, aún estaban en buen estado. Luciana le ayudó a arreglarse la camisa y le dio un beso en la mejilla, deseándole suerte. Sea lo que sea, Carlos, sé que sabrás aprovecharlo. Carlos salió de casa con la dirección que Consuelo le había enviado anotada en un trozo de papel. Tomó 2 autobuses y un metro para cruzar la ciudad hasta un barrio exclusivo que raramente visitaba. Las calles allí eran amplias y arboladas, con casas grandes y bien cuidadas, un contraste marcado con el entorno del barrio donde vivía. Caminó hasta encontrar el número indicado y se quedó parado por un momento, observando la imponente mansión frente a él. El alto portón de hierro forjado y el jardín impecable alrededor de la casa dejaban claro que Carmen tenía una vida muy diferente a la suya. Carlos apretó el intercomunicador,
sintiendo que su corazón se aceleraba ligeramente. Pronto fue atendido y, después de identificarse, el portón se abrió con un suave chirrido. Caminó lentamente por la entrada, sintiéndose un poco fuera de lugar en el lujoso escenario. Cuando llegó a la puerta, fue recibido por Consuelo, una mujer de mediana edad con una sonrisa acogedora. «Señor Carlos, bienvenido. Doña Carmen lo está esperando». Carlos siguió a Consuelo por un largo pasillo, observando los detalles de la casa mientras caminaba. Los muebles antiguos, los cuadros en las paredes y el brillo impecable del suelo de mármol le hicieron sentir que estaba en un mundo completamente diferente al suyo. Finalmente, llegaron a una amplia sala de estar donde Carmen lo esperaba, sentada en un sillón cómodo al lado de una ventana que daba al jardín. Carmen se levantó despacio cuando vio a Carlos entrar, una sonrisa sincera iluminando su rostro. «Carlos, qué bueno que viniste», dijo ella, acercándose con pasos lentos, pero firmes. «Quería agradecerte personalmente por lo que hiciste por mí ese día». Carlos sonrió, un poco tímido. «No fue nada, doña Carmen. Solo hice lo que creí correcto. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». Carmen negó suavemente con la cabeza. «No todos, hijo mío. No todos». Hizo un gesto para que Carlos se sentara en un sillón frente a ella. «Quiero contarte algo que quizás no sepas. Soy dueña de una red de gasolineras y otros negocios por toda la ciudad. La gasolinera donde trabajabas es solo una de ellas». Carlos abrió los ojos, sorprendido por la revelación. Nunca hubiera imaginado que la señora humilde a la que ayudó fuera en realidad una empresaria de tanto éxito. Carmen continuó, observando la reacción de Carlos con una mirada gentil. «Cuando me ayudaste aquel día, no sabía que trabajabas para mí. Lo descubrí después, cuando tu gerente, doña Marcia, comentó lo ocurrido. Me decepcionó mucho saber que fuiste despedido por haber sido generoso». Carlos escuchó atentamente, aún tratando de procesar todo aquello. Carmen hizo una pausa, evaluando cada palabra antes de continuar. «Valoré mucho lo que hiciste. Creo que necesitamos personas como tú, que ayuden a los demás sin esperar nada a cambio. Y es por eso que quiero hacerte una propuesta». Carlos contuvo la respiración, sintiendo como su corazón latía más rápido. Esperaba cualquier cosa, menos lo que estaba a punto de escuchar. Carmen sonrió, poniendo una mano sobre la suya. «Carlos, quiero ofrecerte un puesto de gerente en una de mis empresas, incluyendo la gasolinera donde trabajabas. Creo que tienes el carácter, la integridad y el corazón adecuados para liderar con compasión y responsabilidad». Carlos quedó mudo por unos segundos, tratando de absorber lo que Carmen acababa de decir. «Yo no sé qué decir, doña Carmen. Esto es mucho más de lo que esperaba». Carmen apretó la mano de Carlos, sus ojos brillando con determinación. «La generosidad no debe ser castigada, Carlos. Debe ser reconocida y recompensada. Y creo que esta oportunidad es la forma correcta de hacerlo. Entonces, ¿qué me dices?». Carlos sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, una mezcla de alivio, gratitud e incredulidad. Asintió, sosteniendo la mano de Carmen con firmeza. «Sí. Sí, acepto. Muchas gracias, doña Carmen. Haré todo lo posible». Carmen sonrió, satisfecha. «Sé que lo harás, Carlos. Lo sé». Y así, en ese inesperado momento, la vida de Carlos tomó un rumbo completamente nuevo. Salió de la casa de Carmen con el corazón ligero, sintiendo como si se hubiera quitado un peso inmenso de los hombros. Al volver a casa y contarle a Luciana sobre la propuesta, se abrazaron con fuerza, llorando de alegría. Esa noche, la pequeña casa de Carlos, que en los últimos tiempos había sido un lugar de tristeza y preocupación, se llenó de risas y esperanza. Carlos sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía listo para enfrentarlos.
La generosidad que lo llevó a ayudar a Carmen se había transformado en una oportunidad de empezar de nuevo, demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, el bien siempre encuentra una manera de volver. Carlos sintió una sensación de ligereza mientras dejaba la mansión de Carmen. Era como si un peso inmenso se hubiera quitado de sus hombros, una carga que llevaba desde el día en que fue despedido. Caminaba por las calles arboladas del barrio exclusivo con una sonrisa en el rostro, un contraste marcado con el cansancio que lo acompañaba en las últimas semanas. Cada paso parecía más ligero, cada respiración más fácil, y por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de su destino. Mientras esperaba el autobús para regresar a casa, Carlos no podía evitar los pensamientos que lo dominaban. Las palabras de Carmen resonaban en su mente como un mantra de esperanza: la generosidad no debe ser castigada, debe ser reconocida y recompensada. Había pasado por tantos desafíos recientemente, pero esta oportunidad surgía como una luz al final del túnel. La oportunidad de ser gerente de uno de los negocios de Carmen, incluida la gasolinera donde trabajaba, era mucho más de lo que podría haber imaginado. Era un reconocimiento de su carácter, algo que iba más allá de cualquier recompensa material. Al llegar a casa, Carlos encontró a Luciana en la cocina, ayudando a los niños con las tareas escolares. Ella se levantó rápidamente al verlo entrar, notando de inmediato el brillo en los ojos de su esposo. ¿Y entonces, Carlos? ¿Cómo te fue?, preguntó, la voz cargada de expectativa y ansiedad. Carlos trató de contener la sonrisa, pero la felicidad desbordaba en su expresión. No lo vas a creer, Lu, comenzó, sintiendo las lágrimas de alegría amenazando con caer. Me ofreció un empleo. No es solo un empleo cualquiera, es un puesto de gerente. Seré responsable de varias de sus empresas, incluida la gasolinera donde trabajaba. Luciana llevó las manos a su rostro, sorprendida y emocionada. Dios mío, Carlos. Eso es maravilloso. Corrió a abrazarlo, apretándolo con fuerza mientras los niños los observaban con curiosidad. Mariana y Pedro se acercaron, sintiendo que algo bueno estaba sucediendo, incluso sin entenderlo completamente. Papi, ¿qué pasa? ¿Pasó algo bueno?, preguntó Mariana, tirando de la camisa de Carlos. Carlos se agachó para estar a la altura de sus hijos, sosteniendo las pequeñas manos de Mariana y Pedro. Sí, pasó algo muy bueno, les dijo, sonriendo. Papá va a empezar un nuevo trabajo, un trabajo muy importante. Y eso significa que las cosas van a mejorar para nosotros. Mucho. Los niños sonrieron, y Luciana se unió a ellos, arrodillándose al lado de Carlos. Estamos muy orgullosos de ti, Carlos, le dijo ella, besándolo en la mejilla. Mereces cada parte de esto. Ahora es el comienzo de una nueva etapa para nuestra familia. En los días siguientes, Carlos comenzó a prepararse para su nuevo trabajo. Tenía una reunión programada con Carmen y Consuelo para discutir los detalles del puesto, las responsabilidades que asumiría y las expectativas que venían con el cargo de gerente. Carlos estaba decidido a mostrar que Carmen había tomado la decisión correcta al confiar en él, y estudiaba cada documento, cada informe que le enviaban, con la misma dedicación que siempre aplicaba en todo lo que hacía. Carmen organizó una capacitación completa para Carlos, asegurándose de que se sintiera cómodo y preparado para asumir sus nuevas funciones. Durante la capacitación, aprendió sobre la gestión financiera de las gasolineras, estrategias de marketing y cómo lidiar con el equipo. Carlos destacó rápidamente, su ética de trabajo y su capacidad para aprender con rapidez lo colocaron en una posición de respeto entre sus nuevos colegas. Los demás gerentes, inicialmente escépticos acerca de que un exfrentista fuera promovido tan rápido, pronto se dieron cuenta de que Carlos tenía mucho que enseñar sobre liderazgo con humanidad. Durante una de las reuniones de capacitación, Consuelo, la secretaria de Carmen, se acercó a Carlos con una sonrisa afectuosa. ¿Sabe, Carlos? Doña Carmen suele ser muy cuidadosa con quien coloca para gestionar sus negocios. Pero, desde el principio, estuvo segura de usted.
Ella cree que su bondad es lo que hará la diferencia. Carlos sonrió, sintiendo el calor de la gratitud. Voy a hacer todo lo posible para no decepcionarla. Y para devolver todo lo que está haciendo por mí y mi familia. Cuando finalmente llegó el día de asumir oficialmente el cargo, Carlos se puso una nueva camisa social que Carmen le regaló. Era la primera vez que se veía en el espejo con un traje tan formal, y la imagen reflejada era la de un hombre que estaba comenzando una nueva etapa en su vida. Luciana lo ayudó a arreglarse la corbata, sus ojos brillando con orgullo. «Te ves increíble, Carlos», le dijo, acariciando su rostro. «Ve y muestra a todos quién eres». Carlos salió de casa con la cabeza en alto y el corazón lleno de determinación. Tomó el autobús y bajó algunas cuadras antes de llegar a la gasolinera donde había trabajado como frentista. Ese lugar ahora parecía diferente, casi más pequeño ante las nuevas posibilidades que cargaba. Mientras atravesaba el patio, algunos antiguos colegas lo saludaron, sorprendidos al verlo con traje y corbata. «Carlos, qué elegante, ¿vas a una entrevista?», preguntó uno de los frentistas, sonriendo con curiosidad. Carlos devolvió la sonrisa, sintiendo una mezcla de nostalgia y alivio. «En realidad, hoy comienzo como gerente», respondió él, con tono modesto. La sorpresa fue evidente en los rostros de los colegas, y Carlos se dio cuenta de que su nueva posición sería, de hecho, un gran cambio, no solo para él, sino para todos los que lo conocían. Al entrar en la oficina de la gasolinera, Carlos encontró a doña Marcia, la gerente que lo había despedido. Ella estaba de espaldas, moviendo algunos papeles sobre la mesa, y no notó su entrada inmediata. Carlos respiró hondo antes de golpear suavemente la puerta. Marcia se volvió, y por un momento, una expresión de confusión cruzó su rostro al verlo allí. «Carlos, ¿qué haces aquí?», preguntó ella, con un tono de sorpresa que rozaba la incredulidad. Lo miró de arriba abajo, como si intentara entender el motivo de su presencia allí. Carlos mantuvo la calma, recordando las palabras de Carmen sobre compasión y liderazgo. «Buenos días, doña Marcia», comenzó él, con tono respetuoso. «Hoy vine para asumir el cargo de gerente aquí en la gasolinera y en las otras empresas de doña Carmen». Marcia parpadeó, confundida. Por un momento, la incredulidad dio paso a una expresión de desconcierto y, luego, de incomodidad. «¿Cómo que tú, gerente?». Parecía estar intentando encajar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. Carlos asintió, manteniendo la compostura. «Sí, fui invitado por doña Carmen para asumir la gestión. Ella cree que mi experiencia y, principalmente, la forma en que trato a las personas, pueden contribuir a mejorar el ambiente de trabajo y los resultados de la red». Doña Marcia abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Carmen entró en la oficina, sus pasos firmes resonando en el suelo de azulejos. Sonrió al ver a Carlos allí y luego miró a doña Marcia, que estaba visiblemente incómoda. «Buenos días, Marcia», dijo Carmen, con tono cortés, pero firme. «Imagino que Carlos ya te haya explicado el motivo de su presencia aquí». Marcia solo asintió, sin poder encontrar palabras para responder. Carmen se acercó a Carlos, colocando una mano en su hombro. «Carlos es el nuevo gerente, y estoy segura de que hará un excelente trabajo. Espero que todos puedan trabajar en armonía y que podamos transformar esta gasolinera en un ejemplo de atención y liderazgo». Marcia trató de disimular su incomodidad, pero era evidente que la situación la molestaba. «Sí, claro. Si usted lo dice», murmuró, mirando a Carlos con una expresión indescriptible. Carlos, por su parte, solo sonrió, tratando de demostrar que no guardaba rencor. Sabía que su nueva posición era una oportunidad para marcar la diferencia, no solo para él, sino para todos los que trabajaban allí. Carmen, percibiendo la tensión, decidió terminar la conversación con una breve despedida e invitó a Carlos a un recorrido por la gasolinera. Mientras caminaban por el patio, Carmen explicó a Carlos las áreas que necesitaban mejoras y discutió algunas ideas sobre cómo aumentar la eficiencia y la moral de los empleados.
Carlos escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle y ya formulando planes para implementar los cambios. Sentía que esta era su oportunidad para demostrar que su bondad y dedicación podían llevar la gasolinera a un nuevo nivel. Al final del día, Carlos volvió a casa exhausto, pero satisfecho. Al entrar por la puerta, fue recibido por los abrazos cálidos de Luciana y los niños. Mariana, que estaba en la sala dibujando, corrió a mostrar su dibujo al padre. «Mira, papi, te dibujé con una corbata», dijo ella, orgullosa de su obra de arte. Carlos rió, tomando el dibujo y levantando a Mariana en brazos. El dibujo era simple, pero capturaba exactamente el momento que estaba viviendo: un hombre con una corbata, una sonrisa grande y un corazón generoso. «Está hermoso, mi amor», le dijo, besando la frente de su hija. «Es exactamente como me siento hoy». Luciana se acercó, tomando a Pedro de la mano, y juntos se sentaron a la mesa. Carlos les contó cómo fue su primer día, las reacciones de los antiguos colegas y cómo Carmen había mostrado confianza en él en cada paso del camino. Luciana escuchaba con atención, el orgullo evidente en su mirada. «Te mereces todo esto, Carlos», le dijo, con la voz cargada de emoción. «Y esto es solo el comienzo. Estoy segura de que vas a transformar esta gasolinera, así como transformaste nuestra vida». Carlos sonrió, apretando la mano de Luciana sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaban en una trayectoria ascendente, que todas las adversidades que enfrentaron habían llevado a un momento de verdadera realización. Y en ese instante, rodeado por su familia, Carlos se dio cuenta de que la generosidad que siempre había apreciado realmente tenía el poder de cambiar vidas, la suya, la de su familia y, tal vez, la de todos a su alrededor. Los primeros días de Carlos como gerente fueron intensos y llenos de nuevos desafíos. Cada mañana, se despertaba temprano, antes del amanecer, y se preparaba para el día que venía. La responsabilidad de liderar un equipo y gestionar un negocio pesaba sobre sus hombros, pero Carlos sentía una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Su nuevo puesto no era solo una oportunidad para comenzar de nuevo, era una oportunidad para demostrar que la generosidad y la integridad podían marcar la diferencia en cualquier entorno. Carlos se dedicó por completo a su nueva función. Estudiaba los informes financieros, revisaba los procesos de atención al cliente y conversaba con los empleados para entender sus preocupaciones. Pasaba horas en la estación de servicio, observando la dinámica entre los trabajadores y los clientes, anotando mentalmente los puntos que necesitaban mejora. Sabía que, para ganarse la confianza de todos, debía demostrar que estaba allí para ayudar, no para imponer cambios. Desde los primeros días, Carlos notó que el equipo estaba desmotivado. El ambiente de trabajo, bajo la gestión anterior, era rígido e inflexible, y muchos empleados se sentían sobrecargados y subestimados. La antigua gerente, doña Marcia, aunque eficiente, tenía un enfoque autoritario que dejaba poco espacio para el diálogo o las sugerencias. Carlos sabía que, para alcanzar el éxito, debía cambiar esa cultura. Comenzó con pequeños gestos. Organizó una reunión con todos los empleados, no en la oficina cerrada, sino al aire libre, en el patio de la estación, donde todos se sintieran más cómodos. Carlos habló sobre sus propias experiencias como trabajador, su trayectoria hasta el cargo de gerente y cómo entendía las dificultades que todos enfrentaban diariamente. Dejó claro que su objetivo era trabajar junto a ellos, escuchar sus ideas y construir un ambiente donde todos se sintieran valorados. Creo que juntos podemos mejorar esta estación, no solo para los clientes, sino también para nosotros mismos, dijo Carlos, mirando a cada empleado a los ojos. Si tienen sugerencias, problemas o ideas, quiero escucharlas. Quiero que sientan que son parte de esto. Porque ustedes son, de hecho, el corazón de este lugar. Los empleados quedaron sorprendidos con el enfoque de Carlos. No estaban acostumbrados a un gerente que se preocupara por sus opiniones. Uno de los trabajadores más antiguos, Juan, levantó la mano tímidamente. Carlos, tengo una sugerencia.
Creo que podríamos tener turnos más equilibrados, porque algunos de nosotros terminamos con los horarios más difíciles. Carlos escuchó con atención y anotó la sugerencia de Juan, prometiendo revisar los horarios para encontrar una solución más justa. Otro empleado, Marcos, comentó sobre la falta de equipos adecuados para la limpieza de las bombas, lo que hacía que el trabajo fuera más lento y menos eficiente. Carlos se aseguró de anotar todas las sugerencias, mostrando que cada voz allí era importante. Al final de la reunión, Carlos sintió que había dado un paso importante en la dirección correcta. Poco a poco, los empleados comenzaron a abrirse más con él, compartiendo sus ideas y preocupaciones. Carlos trabajaba junto a ellos, muchas veces tomando la manguera de combustible para ayudar a atender a un cliente durante las horas pico. Sabía que la mejor forma de liderar era con el ejemplo, y se esforzaba por mostrar que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mejorar el ambiente de trabajo. Con el tiempo, las mejoras comenzaron a surgir. Carlos implementó un sistema de rotación de turnos más equilibrado, asegurando que todos tuvieran una carga horaria justa. También proveyó nuevos equipos que aumentaron la eficiencia de la estación y facilitaron el trabajo de los empleados. Poco a poco, la estación comenzó a operar de manera más armoniosa y los empleados mostraron más satisfacción en sus tareas diarias. Los clientes, por su parte, notaron la diferencia en el servicio. Carlos incentivó al equipo a tratar a cada cliente con cordialidad y atención, creando un ambiente acogedor y profesional. El movimiento en la estación aumentó y las ventas comenzaron a crecer gradualmente. Carmen, que seguía de cerca los resultados, no ocultaba su orgullo al ver cómo Carlos estaba transformando el negocio. Durante una reunión con Carmen y Consuelo para revisar los progresos, Carmen sonrió satisfecha al ver los números. Carlos, estoy impresionada con lo que has logrado en tan poco tiempo. El equipo está más motivado, los clientes están satisfechos, y los resultados hablan por sí solos. Realmente tienes un don para el liderazgo. Carlos, modesto como siempre, sonrió y agradeció. Solo trato de hacerlo mejor, doña Carmen. Y tener el apoyo de todos ha sido fundamental. Creo que el éxito se construye en equipo. Pero no todo fue fácil. Carlos sabía que no podría complacer a todos, y su relación con doña Marcia seguía siendo tensa. Ella se resentía por haber sido reemplazada y, aunque mantenía su posición dentro de la empresa, demostraba una actitud fría y a menudo desdeñosa con las iniciativas de Carlos. Él, por su parte, hacía lo posible por manejar la situación de manera profesional, siempre buscando mantener el respeto y la cordialidad. Sin embargo, la situación llegó a su punto crítico un día particularmente agitado. Carlos estaba en la oficina, revisando los últimos informes de ventas, cuando escuchó una voz alterada proveniente del patio. Al salir para verificar, encontró a doña Marcia discutiendo con uno de los empleados. Ella se quejaba de la forma en que él había atendido a un cliente, elevando la voz a un tono que llamaba la atención de todos a su alrededor. Carlos se acercó rápidamente, tratando de entender lo que estaba pasando. Marcia, ¿podemos hablar?, preguntó, tratando de mantener la calma. Pero Marcia, visiblemente irritada, se volvió hacia él con una expresión de desdén. No necesito lecciones de ti, Carlos, dijo, cruzando los brazos. He gestionado esta estación durante años y sé lo que hago. Puede que seas el gerente ahora, pero no creas que solo con aparecer con una sonrisa en el rostro todo se resuelve. Esto es más complicado de lo que parece. Carlos respiró hondo, controlando el impulso de responder de forma impulsiva. Sabía que ese tipo de confrontación no llevaría a nada positivo. Entiendo, doña Marcia, y respeto su experiencia. Pero necesitamos mantener un ambiente de respeto, tanto para los empleados como para los clientes. Todos estamos en el mismo equipo, tratando de mejorar las cosas aquí. Marcia miró a Carlos con una expresión desafiante, pero él se mantuvo firme, sus ojos reflejando la serenidad que había aprendido a cultivar en los últimos tiempos. Ella sacudió la cabeza,
como si no pudiera creer que él realmente pensara que podría mantener todo bajo control con ese enfoque amable. Ya veremos hasta dónde llega esto, dijo, antes de alejarse con pasos firmes. Carlos suspiró, sintiendo la mirada atenta de los empleados a su alrededor. Sabía que tendría que seguir demostrando su valor, no solo para los empleados, sino también para aquellos que aún dudaban de su capacidad. Pero estaba decidido a seguir adelante con su estilo de liderazgo, uno basado en la empatía y el respeto mutuo. Días después, un evento inesperado trajo una nueva ola de cambios. Carmen hizo una visita sorpresa a la estación para seguir de cerca el progreso. Observaba desde lejos mientras Carlos coordinaba las operaciones, ayudaba a los empleados y atendía a los clientes con la misma humildad y dedicación de cuando era solo un empleado. Mientras caminaba por el patio, Carmen escuchó comentarios de algunos clientes que elogiaban la nueva gestión, destacando cómo el ambiente había mejorado y cómo se sentían bien atendidos. Carmen, satisfecha, decidió hacer algo que Carlos no esperaba. Se dirigió a la oficina y entró sin llamar, encontrando a Marcia sentada en su escritorio, hojeando algunos papeles con una expresión seria. Marcia se levantó de inmediato, sorprendida por la visita. «Doña Carmen. No sabía que vendría hoy». Carmen, siempre elegante y directa, miró a Marcia con semblante sereno. «Sí, quería ver cómo van las cosas», dijo calmadamente. Carmen comenzó a mencionar los avances que Carlos había logrado en tan poco tiempo, pero pronto su voz asumió un tono más firme. «Marcia, necesito hablar con usted sobre la forma en que ha manejado los cambios aquí». Marcia trató de justificarse, diciendo que solo estaba haciendo su trabajo y que tenía la estación bajo control, pero Carmen levantó la mano para interrumpirla. «Aprecio su dedicación a lo largo de los años, Marcia, pero las cosas han cambiado. Carlos ha traído un nuevo enfoque y los resultados están claros. Lo que espero ahora es que todos trabajen juntos por el bien del negocio». Marcia intentó ocultar su incomodidad, pero era evidente que se sentía presionada. Carmen, sin embargo, no estaba allí para prolongar la tensión. Miró a Carlos, que había entrado en la oficina discretamente, y sonrió. «Carlos, estás haciendo un excelente trabajo. Sigue así. Y, Marcia, espero que entienda que apoyar esta nueva gestión es crucial. De lo contrario, tendremos que tomar decisiones difíciles». Con esas palabras, Carmen salió de la oficina, dejando a Marcia en silencio. Carlos permaneció un momento, sin decir nada, antes de finalmente acercarse a Marcia. «Realmente espero que podamos trabajar juntos, doña Marcia. Respeto mucho lo que ha hecho aquí, y creo que tenemos mucho que aprender el uno del otro». Marcia lo miró, sus ojos revelando una mezcla de orgullo herido y reconocimiento reacio. Sabía que Carlos no estaba allí para quitarle su lugar, sino para transformar la estación en algo mejor. Tal vez, pensó, era hora de reevaluar su postura y, quién sabe, aprender de ese hombre que, con tan poco, ya había demostrado tanto. Carlos salió de la oficina con una sensación de alivio. Sabía que el camino aún sería largo, pero estaba más confiado que nunca de que estaba en el camino correcto. Cada desafío, cada mirada desconfiada y cada obstáculo superado eran recordatorios de que su generosidad y dedicación realmente podían marcar la diferencia. Y mientras caminaba por la estación, saludando a los empleados y a los clientes con una sonrisa genuina, Carlos sintió que, finalmente, estaba donde debía estar. Los días de Carlos como gerente de la estación se convirtieron en una sucesión de desafíos que él abrazó con entusiasmo y determinación. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer, ansioso por comenzar el día e implementar las ideas que había trabajado durante la noche. Para él, el trayecto de su casa a la estación era un momento de reflexión y planificación. Al caminar por las calles aún dormidas, Carlos pensaba en los trabajadores, en los clientes y en las formas de mejorar la experiencia de todos los que pasaban por la estación. Carlos sabía que, para transformar la estación en un ejemplo de éxito, debía ir más allá de los cambios superficiales.
Quería crear un ambiente donde todos se sintieran valorados, donde el trabajo fuera más que una obligación diaria. Inspirado por la confianza que Carmen había depositado en él, Carlos decidió implementar un programa de incentivos para los trabajadores, algo que él mismo habría valorado mucho cuando estaba en su antigua posición. Organizó una reunión con el equipo para presentar la idea. En una de las oficinas más pequeñas de la estación, Carlos montó una presentación simple con carteles y gráficos dibujados a mano, explicando cómo funcionaría el programa. La idea era premiar a los trabajadores que demostraran excelencia en la atención al cliente, alcanzaran metas de ventas de productos adicionales, como lubricantes y aditivos, y mostraran un espíritu de equipo ejemplar. Sé lo mucho que todos aquí trabajan duro, comenzó Carlos, mirando directamente a cada miembro del equipo. Y quiero que sientan que todo el esfuerzo vale la pena. Por eso, estoy proponiendo un sistema de reconocimiento donde, cada mes, tendremos una premiación para los destacados. Puede ser un bono, un día libre extra, o incluso un vale regalo. Quiero que se sientan motivados y, sobre todo, valorados. Los ojos de los trabajadores se iluminaron con la propuesta. Era algo que nunca antes se había ofrecido, y la idea de ser reconocidos por su trabajo trajo un nuevo ánimo al grupo. Juan, el trabajador más antiguo, levantó la mano, sonriendo. Carlos, me gustó mucho esto. Creo que es una motivación extra para todos nosotros. Y, sinceramente, nunca tuvimos algo así aquí. Carlos sonrió, satisfecho de ver que su idea estaba siendo bien recibida. Exactamente, Juan. Creo que cuando uno se siente valorado, el trabajo fluye mejor y eso se refleja en la atención a los clientes y en nuestro ambiente de trabajo. Vamos a trabajar juntos para hacer que esto funcione. Con el nuevo programa en marcha, Carlos notó un cambio gradual en la dinámica de la estación. Los trabajadores comenzaron a esforzarse más, no solo por la recompensa, sino porque sentían que estaban contribuyendo a algo más grande. La atención mejoró significativamente. Los clientes ahora eran recibidos con sonrisas genuinas y atención redoblada. La satisfacción de los clientes comenzó a crecer y el movimiento en la estación aumentó considerablemente. Carlos también se dio cuenta de que, para mantener la moral alta, era importante estar siempre presente. Se aseguraba de estar en la estación durante las horas de mayor movimiento, ayudando en las atenciones y verificando las necesidades del equipo. Si alguien estaba sobrecargado, Carlos estaba allí para ayudar, ya fuera limpiando un parabrisas o llenando un tanque. Creía que el verdadero liderazgo venía del ejemplo y que sus acciones hablaban más alto que cualquier discurso motivacional. Un día, mientras estaba en la bomba ayudando a atender a un cliente, un hombre en un auto de lujo se detuvo al lado de Carlos. Bajó la ventana del auto y, con una sonrisa, saludó a Carlos. Usted debe ser el nuevo gerente, Carlos, ¿verdad? He oído hablar muy bien de usted. Carlos sonrió, estrechando la mano del hombre. Sí, soy yo. Y me alegra escuchar eso. Estamos trabajando duro para mejorar las cosas aquí. El hombre asintió, impresionado por la humildad de Carlos. Soy dueño de uno de los talleres aquí cerca. He estado trayendo mis autos para llenar aquí porque la atención realmente ha mejorado mucho. Está haciendo un excelente trabajo. Carlos agradeció, sintiendo una satisfacción genuina al saber que sus esfuerzos estaban siendo reconocidos no solo por los clientes, sino también por la comunidad local. Cada comentario positivo era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, incluso con todo el progreso, Carlos sabía que no podía relajarse. Necesitaba seguir atento a las necesidades del equipo y a los desafíos diarios que surgían. Uno de esos desafíos apareció en un día particularmente agitado. La estación estaba llena, con autos alineados en las bombas, y uno de los trabajadores, Pablo, accidentalmente mezcló el tipo de combustible en uno de los autos, lo que resultó en un cliente irritado y un auto con problemas. Carlos intervino rápidamente, hablando con el cliente y asegurando que el error sería corregido.
Se encargó de que el auto fuera remolcado a un taller, donde el problema sería resuelto sin costo para el cliente. Carlos también aprovechó la situación para hablar con Pablo, asegurando que él no se sintiera culpable o desmotivado por el error. Pablo, los errores ocurren. Lo importante es cómo lidiamos con ellos, dijo Carlos, colocando la mano en el hombro del joven trabajador. Aprendemos de estas situaciones y lo hacemos mejor la próxima vez. Eres un excelente trabajador y confío en tu trabajo. Pablo, que estaba visiblemente afectado, agradeció a Carlos por el apoyo. El enfoque de Carlos, en lugar de castigarlo, lo motivó a ser más cuidadoso y confiado en sus tareas. Carlos sabía que así es como se construía un equipo fuerte, con confianza, respeto y apoyo mutuo. Mientras tanto, doña Marcia observaba desde lejos los cambios que Carlos estaba implementando. Todavía se sentía incómoda con la nueva dinámica, especialmente porque el estilo de gestión de Carlos era tan diferente al de ella. Marcia estaba acostumbrada a mandar con firmeza y a mantener cierta distancia de los empleados, creyendo que esa era la manera más eficaz de liderar. Ahora, veía a Carlos ganándose al equipo con un enfoque que ella nunca había considerado posible. Una tarde, Carmen hizo otra visita sorpresa a la estación, algo que hacía frecuentemente para seguir de cerca el progreso. Al llegar, encontró a Carlos en una reunión con los trabajadores, discutiendo algunas sugerencias de mejoras para la estación. Se quedó en la puerta, escuchando mientras Carlos hablaba sobre el valor de la colaboración y el trabajo en equipo. Si tenemos alguna idea para mejorar nuestro trabajo, quiero escucharla, dijo Carlos a los trabajadores, que estaban sentados a su alrededor en un círculo informal. No importa si es algo pequeño. Cada detalle marca la diferencia. Carmen entró en la sala con una sonrisa y lo saludó, elogiando el espíritu de equipo que Carlos había cultivado. Después de la reunión, llamó a Carlos para conversar en privado. Estoy muy contenta con lo que he visto aquí, Carlos, dijo ella, su voz llena de orgullo. Has transformado esta estación. La energía, el entusiasmo, es algo que no se compra. Se construye con respeto y confianza, y tú lo has hecho con maestría. Carlos sonrió, sintiendo una gratitud profunda por Carmen. Ella creyó en él cuando nadie más lo hacía, y le dio la oportunidad de demostrar su valor. Gracias, doña Carmen. Solo trato de hacer lo mejor para todos aquí. Carmen asintió, colocando una mano en el hombro de Carlos. Y lo estás logrando. Sigue así. Tienes un futuro brillante por delante. Mientras Carmen se preparaba para irse, algo inesperado sucedió. Un cliente entró en la oficina de la estación, bastante exaltado. Comenzó a quejarse en voz alta sobre un problema que tuvo con un abastecimiento anterior, exigiendo una resolución inmediata. Carlos se acercó tranquilamente, escuchando atentamente las quejas del cliente, que alegaba haber recibido un cambio incorrecto. Carlos, manteniendo la calma, se disculpó por el inconveniente y de inmediato ofreció una solución. Revisó las cámaras de seguridad y verificó los registros para aclarar la situación. Después de confirmar el error, corrigió el valor y hasta ofreció un descuento en la próxima carga como forma de compensación. El cliente, que había entrado furioso, salió agradeciendo por la atención y por la forma en que se resolvió el problema. Carmen, que había observado toda la interacción, quedó impresionada con la serenidad y la capacidad de Carlos para transformar una situación negativa en una oportunidad para mostrar un excelente servicio al cliente. Sabía que Carlos tenía algo especial, una habilidad única para tratar con las personas que iba más allá de las competencias de un gerente común. Ese mismo día, Carmen tomó una decisión. Llamó a Carlos para una conversación privada en su auto, que estaba estacionado cerca de la estación. Carlos comenzó, mirándolo a los ojos con una expresión seria, pero afectuosa. Has mostrado cualidades que busco hace mucho tiempo en mis negocios. Y creo que estás listo para algo más grande. Carlos, sorprendido, miró a Carmen sin saber qué esperar. ¿Algo más grande? Doña Carmen, ¿qué quiere decir?
Carmen sonrió, sus ojos brillando con la satisfacción de alguien que acaba de encontrar lo que buscaba. Quiero expandir la red, Carlos. Y quiero que tú estés al frente de esa expansión. Gestionar otras estaciones, implementar tu modelo de gestión y hacer que el éxito que trajiste aquí se extienda a todos mis negocios. Carlos sintió una mezcla de emoción y responsabilidad pesando sobre él. La oferta de Carmen era más que una promoción, era una prueba de confianza inquebrantable en su potencial. Asintió, sintiéndose honrado y decidido. Acepto, doña Carmen. Y haré todo lo posible para honrar esa confianza. Carmen apretó la mano de Carlos con firmeza. Sé que lo harás, Carlos. Y estoy emocionada por ver hasta dónde puedes llevar esto. Tu viaje apenas comienza. Con el nuevo desafío por delante, Carlos volvió a casa con un sentimiento de realización y una renovada voluntad de superar todas las expectativas. Sabía que no sería fácil, pero tenía la certeza de que, con la misma dedicación y generosidad que siempre guiaron sus acciones, podría alcanzar aún más. Y esa noche, al contar la novedad a Luciana y sus hijos, la casa se llenó nuevamente con risas y la esperanza de un futuro cada vez más brillante. La generosidad de Carlos lo había llevado lejos, y estaba listo para continuar su camino, consciente de que cada gesto, por pequeño que fuera, tenía el poder de transformar vidas, incluida la suya propia. Los días siguientes a la propuesta de expansión de Carmen fueron un torbellino de actividades para Carlos. Pasaba horas revisando informes, mapeando las estaciones que integrarían la nueva red bajo su gestión y preparando planes detallados de mejora. Para Carlos, cada nueva estación era una oportunidad de replicar el éxito que había construido con tanto esfuerzo. Sabía que los cambios no ocurrirían de la noche a la mañana, pero estaba decidido a seguir adelante, paso a paso, con la misma dedicación que lo había llevado hasta allí. Al inicio de esta nueva fase, Carlos recibió las llaves de 2 nuevas estaciones para comenzar a aplicar sus ideas. Las estaciones estaban en condiciones difíciles, con caídas en las ventas y equipos desmotivados. Carlos sabía que la situación no sería fácil, pero no dejó que eso afectara su confianza. Se reunía con los gerentes y trabajadores de cada nuevo lugar, escuchando sus preocupaciones, identificando problemas y, sobre todo, mostrando que estaba allí para ayudar, no para criticar. Carlos pasó la mayor parte de su tiempo viajando entre las estaciones, muchas veces comenzando el día en una y terminando en otra. En cada lugar que visitaba, se aseguraba de estar realmente presente, no solo físicamente, sino también como un líder accesible y dispuesto a arremangarse cuando fuera necesario. En una de las estaciones, Carlos notó que los trabajadores estaban desmotivados debido a la falta de mantenimiento en los equipos y a la falta de reconocimiento por parte de la gestión anterior. Sé que las cosas no han sido fáciles, dijo Carlos durante una reunión con el equipo de la estación en cuestión. Pero quiero que sepan que estoy aquí para ayudar a cambiar eso. Empezaremos con lo básico, asegurarnos de que tengan los equipos correctos para trabajar con seguridad y eficiencia. De inmediato, Carlos ordenó la sustitución de los equipos desgastados y el cambio comenzó a surtir efecto. Los trabajadores, al ver que sus preocupaciones eran tomadas en serio, comenzaron a mostrar más compromiso y la atención a los clientes mejoró significativamente. Para Carlos, estas victorias eran pequeñas, pero fundamentales. Cada gesto, cada acción orientada a mejorar el día a día de su equipo, formaba parte de un plan mayor para transformar las estaciones en ambientes de trabajo positivos y productivos. Mientras Carlos navegaba por esta nueva etapa de su carrera, también enfrentaba desafíos personales. Las largas horas de trabajo comenzaron a pasarle factura, y se encontraba muchas veces llegando a casa agotado, cuando los niños ya estaban en la cama. Luciana, siempre comprensiva, hacía todo lo posible para mantener el equilibrio en el hogar, pero Carlos sentía que se perdía de los pequeños momentos, como durante la cena, cuando Mariana y Pedro contaban sobre su día en la escuela. Una noche, mientras Carlos revisaba algunos documentos en la mesa del comedor, Luciana se acercó con 2 tazas de té y se sentó a su lado. «Estás haciendo un trabajo increíble»,
Carlos, dijo ella, su voz suave rompiendo el silencio de la casa. Pero te extraño. ¿Y los niños también? Carlos suspiró, cerrando la laptop y mirando a Luciana con una sonrisa cansada. Lo sé, Lu. Yo también extraño estar más presente. Pero quiero tanto que esto funcione, por nosotros, por los niños. Por todo lo que hemos pasado. Luciana sostuvo la mano de Carlos, apretándola con cariño. Lo sé. Y estamos muy orgullosos de ti. Solo no olvides que tu presencia aquí, con nosotros, también es importante. Carlos asintió, prometiéndose a sí mismo que haría un mayor esfuerzo por equilibrar el trabajo y la familia. Sabía que el éxito profesional no significaba mucho si perdía los momentos preciosos con las personas que más amaba. Esa noche, Carlos fue al cuarto de los niños, besó la frente de Mariana y Pedro y se quedó unos minutos observándolos dormir, reflexionando sobre lo que realmente importaba. Mientras Carlos continuaba expandiendo su trabajo, enfrentó una nueva adversidad que pondría a prueba su resiliencia y liderazgo de formas inesperadas. Un día, al visitar la estación de servicio donde había trabajado como frentista, Carlos se encontró con la señora Marcia, quien aún mantenía su puesto, aunque con menos responsabilidades. Marcia lo vio entrar, y Carlos pudo sentir la tensión en el aire. Al acercarse a la oficina, Carlos escuchó voces elevadas desde adentro. Entró y encontró a Marcia discutiendo con uno de los frentistas más nuevos, Rafael, un joven tímido que había empezado recientemente. Marcia tenía el rostro enrojecido, gesticulando de manera brusca mientras reprendía a Rafael por un error en la caja. Esto no es un juego, chico. Si ni siquiera puedes dar el cambio correcto, ¿cómo esperas seguir trabajando aquí?, decía Marcia, su voz alta y áspera. Rafael, visiblemente afectado, intentaba justificarse, pero las palabras de Marcia eran como golpes que no podía esquivar. Carlos, al percibir la gravedad de la situación, intervino de inmediato. Marcia, podemos hablar, dijo con firmeza, pero manteniendo un tono respetuoso. Marcia se volvió, sorprendida de verlo allí, pero su expresión de frustración no disminuyó. Carlos, este chico está comprometiendo el trabajo de todos aquí, dijo ella, aún exaltada. No puede hacer nada bien. Carlos se acercó a Rafael, que estaba al borde de las lágrimas, y le puso una mano en el hombro. Rafael, vamos a resolver esto juntos, ¿de acuerdo? Todos cometemos errores, y así es como aprendemos. Luego miró a Marcia, que seguía alterada. Marcia, debemos recordar que todos comenzamos desde algún lugar. Necesitamos orientar, no intimidar. Marcia bufó, cruzándose de brazos. Tú crees que puedes arreglar todo con palabras amables, Carlos. Pero esto es un negocio serio. No podemos darnos el lujo de cometer errores. Carlos mantuvo la calma, a pesar de sentir la presión del enfrentamiento. Lo entiendo, Marcia, y tienes razón en cuanto a la seriedad de nuestro trabajo. Pero también creo que podemos corregir y mejorar sin desmoralizar a nadie. Vamos a darle a Rafael las herramientas que necesita para mejorar. Rafael, aún afectado, agradeció a Carlos por su apoyo. Carlos lo llevó a un lado, ofreciéndole orientación adicional sobre el sistema de caja y reforzando que podía contar con el equipo para ayudarlo a superar los desafíos iniciales. Carlos sabía que los errores eran inevitables, pero creía que cada situación difícil era una oportunidad de aprendizaje, tanto para los frentistas como para él mismo. Mientras Carlos hablaba con Rafael, Carmen llegó a la estación. Había oído hablar sobre la discusión y decidió intervenir personalmente. Entró a la oficina y encontró a Carlos calmando a Rafael, mientras Marcia observaba a distancia, visiblemente frustrada. Carlos, dijo Carmen, su voz suave pero firme, llamando la atención de todos. ¿Puedo hablar contigo un momento? Carlos asintió, acompañando a Carmen hacia un rincón más tranquilo de la estación, donde Carmen comenzó a hablar. Sé que estás haciendo lo mejor, Carlos, y estoy muy orgullosa de lo que has logrado.
pero necesitamos asegurarnos de que todos en el equipo estén alineados con nuestra visión, especialmente en la forma en que tratamos a nuestros empleados. Carlos sabía exactamente a qué se refería Carmen. Asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Lo entiendo, señora Carmen. Hablaré con la señora Marcia y veré cómo podemos mejorar esta dinámica. Carmen sonrió, tocando el brazo de Carlos con cariño. Confío en ti para manejar esto, Carlos. Tu enfoque humano es lo que marca la diferencia aquí. Después de la conversación con Carmen, Carlos volvió a la oficina decidido a resolver la tensión con Marcia. Sabía que no podía permitir que las diferencias afectaran el ambiente de trabajo. Llamó a Marcia para una conversación privada, donde discutieron las expectativas y la necesidad de un trabajo en equipo basado en el respeto mutuo. Marcia, sé que te importa mucho esta estación y el trabajo que hacemos aquí. Y respeto mucho eso, comenzó Carlos, manteniendo un tono conciliador. Pero necesitamos encontrar una manera de trabajar juntos, sin que nuestras diferencias interfieran con lo que estamos construyendo. Marcia, aún reacia, miró a Carlos con una expresión más suave de lo habitual. Lo sé, Carlos. Es solo que, a veces me siento dejada de lado. Como si lo que hice antes no tuviera valor. Carlos entendió lo que Marcia estaba tratando de decir. Sabía que parte de su resistencia venía de un lugar de inseguridad y del deseo de ser reconocida. Marcia, tu trabajo aquí siempre ha sido importante. Y lo que estamos haciendo ahora solo es posible gracias a las bases que tú ayudaste a construir. Quiero que formes parte de esto y que juntos llevemos esta estación a un lugar aún mejor. Marcia asintió, la rigidez en sus hombros disminuyendo un poco. Lo intentaré, Carlos. Intentaré hacerlo de manera diferente. Carlos sonrió, sintiendo que habían dado un paso importante en la dirección correcta. Sabía que la verdadera transformación llevaba tiempo, pero estaba dispuesto a invertir el esfuerzo necesario para crear un ambiente donde todos se sintieran valorados. En los días siguientes, Carlos continuó enfocándose en la expansión de las estaciones y en la mejora del ambiente de trabajo. Implementó sesiones de capacitación regulares, trayendo expertos para hablar sobre atención al cliente y seguridad en el trabajo. Los frentistas comenzaron a sentirse más preparados y confiados, y los resultados siguieron mejorando. Carlos también se aseguró de equilibrar mejor su tiempo entre el trabajo y la familia. Estableció una rutina en la que, al menos 2 veces por semana, llegaba más temprano a casa para cenar con Luciana y los niños. Estos momentos, por más simples que fueran, renovaban sus fuerzas y le recordaban por qué estaba esforzándose tanto. Una tarde, al llegar a casa, Carlos fue sorprendido por una pequeña fiesta organizada por Luciana y los niños. Había globos en la sala y un pastel sencillo en la mesa, con un letrero que decía «Felicidades, papá». Mariana y Pedro corrieron a abrazarlo, sus risas llenando la casa de alegría. ¿Qué es todo esto?, Carlos preguntó, sonriendo y sintiéndose emocionado. Luciana se acercó, sosteniendo un ramo de flores que ella misma había recogido del jardín. Es para celebrar todos tus logros, Carlos. Porque te lo mereces. Eres nuestro héroe. Carlos sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas mientras abrazaba a su familia con fuerza. En ese momento, se dio cuenta de que el éxito profesional, por gratificante que fuera, no se comparaba con la alegría de tener a su familia a su lado, celebrando las victorias juntos. Y así, rodeado por el amor de Luciana y de sus hijos, Carlos renovó sus energías para continuar enfrentando los desafíos que tenía por delante. Sabía que todavía había mucho trabajo por hacer, pero ahora, más que nunca, estaba seguro de que estaba en el camino correcto. La generosidad que siempre lo había guiado ahora florecía en todas las áreas de su vida, demostrando que, cuando se siembra bondad y dedicación, la cosecha siempre es abundante y gratificante. Carlos estaba en una fase de crecimiento y realización. El éxito de las estaciones bajo su nueva gestión era evidente, y la confianza que Carmen depositaba en él solo aumentaba. La red estaba prosperando, y Carlos comenzaba
a ganar notoriedad en la comunidad empresarial como un líder innovador y compasivo. Creía que el trabajo arduo y la empatía eran la clave para transformar cualquier ambiente de trabajo, y sus resultados hablaban por sí mismos. Sin embargo, en el fondo, Carlos sabía que su verdadera prueba aún estaba por llegar. A pesar de todos los logros, todavía tenía que enfrentar una última cuenta pendiente emocional, la estación donde había sido despedido, el mismo lugar donde todo comenzó. Carmen, siempre atenta, percibió esta necesidad de Carlos y decidió que era hora de un regreso triunfal. Programó una visita oficial a la estación con Carlos, anunciando que sería presentado como el nuevo jefe, un movimiento que traería justicia a una historia que comenzó con un acto de generosidad. En el día marcado, Carlos se despertó con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Se puso su mejor traje, ajustó la corbata con cuidado y se miró en el espejo por un largo momento. Reflejado en el cristal, vio a un hombre que había superado adversidades, que había crecido y aprendido con cada obstáculo. Sintió un orgullo que no era solo por él, sino también por su familia, que lo había apoyado en cada paso del camino. Luciana, notando la introspección de Carlos, se acercó y lo abrazó por detrás, descansando su barbilla en su hombro. «¿Estás preparado para esto, Carlos? Todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí. Y no importa lo que pase hoy, ya eres un ganador». Carlos sostuvo la mano de Luciana, sintiendo el consuelo y la fortaleza que siempre le daba. «Gracias, Lu. Sin ti, no habría llegado tan lejos». Se despidieron y Carlos se dirigió a la estación. Al llegar, fue recibido por Consuelo y Carmen, que estaban emocionadas por el gran anuncio. Carmen sonrió al ver a Carlos, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y admiración. «Hoy es tu día, Carlos. Quiero que entres allí con la cabeza en alto. Te mereces cada parte de esto». Carlos asintió, inspirando profundamente. Caminó junto a Carmen hacia la oficina de la estación, donde el equipo ya estaba reunido para el anuncio oficial. La estación estaba tan concurrida como siempre, con autos entrando y saliendo, frentistas corriendo de un lado a otro, y el sonido de los motores llenando el aire. Cuando Carlos entró a la oficina, sintió la mirada sorprendida de muchos de los frentistas que lo conocían. Algunos lo saludaron con sonrisas, recordando sus días como compañero, mientras que otros observaban con curiosidad y respeto. Sin embargo, el momento más esperado era el reencuentro con la señora Marcia, la exgerente que, con su forma severa e inflexible, había decidido su despido meses atrás. Marcia estaba detrás de la mesa, organizada como siempre, pero cuando vio a Carlos entrar con Carmen a su lado, su expresión cambió rápidamente. Parecía incómoda, pero intentó mantener una fachada de profesionalismo. Carmen, con su postura siempre elegante, se dirigió al centro de la sala y comenzó a hablar. «Buenos días a todos», dijo Carmen, su voz clara y firme. «Hoy estamos aquí para anunciar una nueva fase para esta estación. Como saben, hemos estado trabajando para mejorar todos los aspectos de nuestros negocios, y eso solo es posible con un liderazgo que entiende las necesidades de cada uno de ustedes». Hizo una pausa, observando las reacciones del equipo. «Tengo el placer de presentarles al nuevo jefe de nuestra red de estaciones, Carlos. Él ha traído cambios significativos en otros lugares y ahora estará al frente de esta estación también. Carlos, por favor, ven aquí». Carlos caminó hacia el centro de la sala, sintiendo los ojos de todos sobre él. Marcia, en particular, mantenía una expresión difícil de descifrar, una mezcla de sorpresa, incomodidad y tal vez una sombra de arrepentimiento. Carlos sabía que ese momento era delicado, pero no estaba allí para vengarse o demostrar superioridad. Su misión era mostrar que la generosidad y la empatía podían superar cualquier resistencia. Comenzó su discurso de manera sencilla, sin ostentación. «Gracias, señora Carmen. Y gracias a todos ustedes. Para quienes no me conocen, soy Carlos, y estuve aquí como frentista hace unos meses.
Sé bien lo que es trabajar duro todos los días, atender a los clientes con una sonrisa, incluso en los días difíciles. Carlos miró directamente a Marcia y sin perder la compostura, continuó: cuando fui despedido, fue un momento difícil. Pero siempre creí que todo sucede por una razón. Aprendí mucho desde entonces y tuve la suerte de encontrar personas que creyeron en mí, como la señora Carmen. Hoy estoy aquí no para cambiar todo, sino para ayudar a que todos ustedes tengan el mejor ambiente de trabajo posible. Marcia, aún atónita, intentó mantener la postura, pero era evidente que la situación la afectaba. Carmen, percibiendo la incomodidad, tomó la palabra nuevamente. Carlos, sé que serás un excelente líder aquí, al igual que lo has sido en otros lugares. Y quiero que todos sepan que estamos comprometidos en mejorar constantemente, juntos. Tras el anuncio, Carlos pasó la tarde en la estación, conversando con los frentistas, escuchando sus historias y sus sugerencias. Sabía que el verdadero liderazgo comenzaba con la escucha activa, y quería que todos allí sintieran que sus voces eran importantes. El equipo parecía entusiasmado con las perspectivas de cambio, y muchos frentistas que habían trabajado con Carlos anteriormente lo felicitaron por su trayectoria. Durante el día, Carlos se dirigió al patio para observar el movimiento y conversar con algunos clientes. Mientras estaba allí, vio una escena que lo tomó por sorpresa. La señora Marcia, aún procesando todo lo que había sucedido, estaba hablando con algunos frentistas, visiblemente afectada. Carlos sabía que necesitaba hablar con ella, pero quería hacerlo de manera respetuosa, sin avergonzarla aún más. Cuando tuvo un momento más tranquilo, Carlos se acercó a Marcia. Ella lo miró con una mezcla de ira y vulnerabilidad, algo que Carlos no esperaba ver. Carlos, comenzó ella, tratando de mantener la compostura. Yo no imaginé que regresarías de esta forma. Carlos sonrió con amabilidad. Marcia, entiendo que esto no es fácil. Pero no regresé para desafiarte o para probar algo contra ti. Regresé porque creo que podemos hacer de este lugar algo mejor, juntos. Respeto todo lo que hiciste aquí, y espero que podamos trabajar como un equipo. Marcia parecía al borde de las lágrimas, pero se contuvo. Sabía que, detrás de sus acciones, había un deseo de ser reconocida, y tal vez eso la había llevado a actuar de manera rígida. Con un suspiro profundo, asintió. Lo sé, Carlos. Quizás fui demasiado dura. Estaba tan enfocada en las reglas que olvidé ver a las personas. Carlos asintió, reconociendo el momento de honestidad de Marcia. Todos aprendemos, Marcia. Y todavía tenemos mucho que aprender. Lo importante es que estamos aquí ahora, listos para hacer la diferencia. Después de esa conversación, Carlos sintió que una parte importante de su regreso a la estación estaba concluida. No solo había reconquistado el respeto de sus colegas, sino que también había comenzado a construir una nueva relación con Marcia, basada en el respeto mutuo y la comprensión. Con el tiempo, comenzaron a colaborar más estrechamente y Marcia encontró un nuevo rol dentro del equipo, utilizando su experiencia para ayudar a implementar mejoras operativas. Al final del día, Carlos estaba agotado, pero el sentimiento de satisfacción lo acompañaba. Caminó por la estación una última vez antes de irse, observando el movimiento de los autos y los frentistas trabajando con empeño. Carlos sabía que el camino por delante todavía tendría desafíos, pero estaba más seguro que nunca de que estaba en el lugar correcto, con las personas correctas. Cuando llegó a casa, Luciana lo esperaba con una cena especial. Los niños corrieron a abrazarlo, y Carlos sintió la paz que solo el hogar podía proporcionar. Se sentaron a la mesa, y mientras comían, Carlos contó sobre el día, sobre el regreso a la estación y la reconciliación con Marcia. Luciana sonrió, sosteniendo la mano de Carlos por encima de la mesa. «Has hecho lo correcto, como siempre, Carlos», dijo ella, sus ojos reflejando todo el orgullo que sentía. «Y sabía que lo lograrías, porque siempre enfrentas todo con el corazón». Carlos miró a Luciana y luego a sus hijos, sintiéndose verdaderamente bendecido.
Se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba solo en el éxito profesional, sino en la capacidad de mantener su integridad, de liderar con compasión y de nunca perder de vista lo que realmente importaba, su familia y el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Y así, con el corazón pleno y una nueva fase dibujándose en el horizonte, Carlos sabía que estaba apenas al comienzo de su viaje. Había regresado al lugar donde todo comenzó, pero ahora, con la certeza de que su historia de generosidad y superación seguiría inspirando a muchos otros a lo largo del camino. Los meses siguientes a la presentación oficial de Carlos como jefe de la red de estaciones marcaron un periodo de consolidación y expansión. Carlos, fiel a sus principios, continuó aplicando su estilo de liderazgo empático, que priorizaba la escucha y el respeto por cada empleado. Sabía que el verdadero éxito venía de la construcción de un equipo fuerte y motivado, y esa creencia era la base de todas sus acciones. Carlos se dividía entre las estaciones, asegurando que cada una recibiera la misma atención y cuidado. Se esforzaba por mantener contacto constante con los frentistas, gerentes e incluso los clientes. Se volvió común verlo sentado con un grupo de frentistas durante los descansos, escuchando sus historias, ofreciendo consejos y participando en las bromas, siempre con una sonrisa genuina en el rostro. El ambiente en las estaciones comenzó a cambiar visiblemente. Lo que antes eran lugares solo de paso, ahora eran reconocidos como puntos de encuentro donde la atención iba más allá de lo esperado. Los clientes comentaban sobre la calidad del servicio, la simpatía de los frentistas y la impecable organización. Muchos decían que preferían abastecerse en las estaciones de la red de Carmen precisamente por la experiencia única que encontraban. Carmen, siempre observadora, seguía el progreso con una mezcla de orgullo y admiración por Carlos. Sabía que había encontrado a un líder que no solo entendía de negocios, sino que también valoraba el poder de las relaciones humanas. Para Carmen, Carlos era más que un gerente, era la personificación de la visión que siempre quiso para sus emprendimientos. Sin embargo, incluso con todo el éxito, Carlos sabía que aún tenía una última cuenta pendiente por resolver, algo que venía arrastrando desde su despido, su relación con la gerente Marcia. Aunque habían comenzado a entenderse mejor, Carlos sentía que había una sombra de arrepentimiento y resentimiento sobre ella. Realmente quería que todos se sintieran parte de esta nueva fase, incluida Marcia, cuya experiencia y dedicación no podían subestimarse. Un día, Carlos decidió organizar una reunión especial en la estación donde había sido despedido, invitando a todo el equipo y también a Carmen. La idea era celebrar los logros, reforzar el espíritu de equipo y, principalmente, reconocer el trabajo y la importancia de cada persona involucrada en la transformación de las estaciones. Carlos quería que todos supieran que eran esenciales para el éxito alcanzado. La reunión se organizó en el patio de la estación, en una mañana soleada. Las mesas se decoraron con flores sencillas y un desayuno reforzado esperaba a los empleados, que fueron recibidos con sonrisas y abrazos. Carlos se aseguró de saludar a cada uno personalmente, demostrando que conocía a todos por su nombre y recordaba detalles sobre sus vidas, algo que siempre se esforzó por mantener en mente. Carlos subió a un pequeño escenario improvisado y, mirando al equipo reunido, comenzó su discurso. Cuando empecé aquí, nunca imaginé que un día estaría en esta posición, hablando con ustedes de esta manera, dijo, emocionado. Pero la vida está llena de sorpresas, y las lecciones que aprendí de cada uno de ustedes me trajeron hasta aquí. Ustedes son el corazón de este negocio, y lo que hemos hecho juntos es la prueba de que, cuando creemos en las personas, podemos lograr cualquier cosa. El equipo lo aplaudió, muchos con lágrimas en los ojos. Para muchos de esos frentistas, era la primera vez que escuchaban a un líder hablar con tanta sinceridad y humildad, reconociendo sus esfuerzos y logros. Carlos continuó, agradeciendo individualmente a cada uno de los frentistas y destacando momentos de superación y dedicación que había presenciado. La emoción era palpable, y el ambiente era de verdadera celebración. Carlos llamó entonces a Carmen al escenario, quien hizo un discurso breve, pero significativo.
Siempre he creído que el éxito de un negocio está en manos de las personas que lo hacen posible cada día. Y Carlos es la prueba viviente de que liderar con el corazón marca toda la diferencia. Gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes por estar a nuestro lado en este viaje. Después del discurso de Carmen, Carlos miró a Marcia, quien estaba un poco apartada, observando la escena con una mezcla de admiración e introspección. Carlos sabía que ese era el momento adecuado. Bajó del escenario y se acercó a ella, llamándola al centro. Marcia, dijo, sosteniendo el micrófono con una sonrisa amistosa. Quiero que todos sepan lo importante que eres para este puesto y para nuestro equipo. Marcia parecía sorprendida, pero Carlos continuó sin dejar que retrocediera. Has estado aquí desde el principio y has dedicado muchos años al éxito de este lugar. Y aunque hayamos tenido nuestras diferencias, reconozco tu experiencia, tu fortaleza y todo lo que has hecho por este puesto. Hoy quiero agradecerte y reconocer tu valor, porque lo que hemos construido aquí también es gracias a ti. Marcia, con los ojos llenos de lágrimas, recibió un cálido abrazo de Carlos. El equipo, emocionado, aplaudió con entusiasmo. Fue un momento de reconciliación, no solo entre Carlos y Marcia, sino también un símbolo de que el verdadero liderazgo implica reconocer a todos los que nos rodean, independientemente de los errores o diferencias del pasado. Después de la ceremonia, mientras todos se reunían alrededor de las mesas para comer y conversar, Carmen llamó a Carlos para una conversación privada. Se apartaron un poco del grupo, y Carmen miró a Carlos con una sonrisa llena de orgullo. Carlos, hoy hiciste algo que va más allá de cualquier gestión empresarial. Tocaste a las personas. Lograste que todos se sintieran parte de algo más grande, y eso es algo que pocos líderes consiguen hacer. Carlos agradeció, emocionado. Doña Carmen, solo traté de seguir lo que creo. Las personas son lo que realmente importa, y cuando las tratamos con respeto y cariño, se entregan de verdad. Estoy agradecido por haber tenido esta oportunidad. Carmen sonrió y sacó un sobre del bolsillo. Carlos, hay algo más que quiero darte. Carlos tomó el sobre, sorprendido. Dentro, había un contrato de sociedad. No eres solo un empleado ejemplar, Carlos. Quiero que seas mi socio. Quiero que crezcamos juntos, expandiendo estos valores a otros negocios que planeo abrir. Carlos se quedó sin palabras. La propuesta de Carmen era más de lo que jamás hubiera imaginado. No se trataba solo de un reconocimiento financiero, sino de una invitación a ser parte integral de algo que él había ayudado a construir con tanto esfuerzo y pasión. Con lágrimas en los ojos, Carlos estrechó la mano de Carmen. Acepto, doña Carmen. Y prometo seguir dando lo mejor de mí, no solo para el negocio, sino para todas las personas que confían en nosotros. El tiempo pasó, y Carlos, ahora socio de Carmen, continuó expandiendo la red de estaciones y los valores de liderazgo compasivo por todos los negocios. Se convirtió en un ejemplo de que la generosidad y la integridad pueden ser los pilares de una carrera exitosa. Su historia fue contada en artículos, conferencias y reuniones empresariales, inspirando a muchos otros a seguir un camino de liderazgo basado en la empatía. Con el tiempo, Carlos y Luciana pudieron ofrecer una vida aún mejor para sus hijos. Se mudaron a una casa más grande, con un patio donde Mariana y Pedro podían jugar libremente. La estabilidad financiera trajo tranquilidad, pero, para Carlos, lo más importante era que podía estar presente en la vida de su familia, sin perder de vista lo que realmente importaba. Carlos siguió frecuentando las estaciones, no como un jefe distante, sino como parte del equipo. Nunca dejó de poner manos a la obra cuando era necesario, de escuchar a un empleado desanimado o de dar consejos a un cliente que necesitaba una palabra amiga. Para él, la verdadera riqueza estaba en las conexiones que hacía y en el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Y así, Carlos continuó su viaje, llevando consigo las lecciones que aprendió desde aquel día en que, como un simple empleado de estación, decidió ayudar a una anciana en apuros.
La generosidad que un día casi le costó todo, ahora era la base de su éxito y el legado que seguiría construyendo, una persona a la vez, una estación a la vez. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios. Tu apoyo es esencial para nosotros. Y ahora, una nueva historia emocionante está apareciendo en tu pantalla.